Iglesia, buenos días. Que el Dios del cielo los bendiga en el nombre de Jesús y que su Santo Espíritu nos ayude a todos a predicar esta palabra para llevarla a los perdidos y a los que están también en la iglesia para que sean firmes en su salvación. El tema se llama la preexistencia de Jesús en el plan de Dios. Y qué bueno que vamos a la palabra. En Génesis 3, 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Padre, te damos gracias por la palabra. Te pedimos que nos ayudes a través de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su Santo Espíritu para poderla llevar con mucho amor, para que sea entendida de muchos que de pronto tenemos todavía dudas y tantas cosas que no hemos podido comprender, pero para eso estamos, Señor, para que tú nos uses y puedas darle claridad cada día más a tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra bendita y poderosa de Dios. Mire que aquí está el plan y está la preexistencia ya de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo o de nosotros a través de Cristo. Y eso comienza cuando Satanás engaña a la primera pareja, pero Dios tenía todo planificado. Él nunca deja nada a medias. Comenzó la maldición para Satanás y la enemistad de Satanás contra Jesús y el pueblo de Dios. Por eso cuando usted se entrega a Jesucristo verdaderamente, se le viene Satanás. Pero no crea que lo va a ver con cacho y rabo, como muchos lo han pintado. Es un espíritu y opera a través de personas. Lo mismo que la culebra es tipología de Satanás. La culebra siempre muerde abajo en el talón y usted le mata la cabeza. Usted la mata es por la cabeza, porque una culebra en estado de la natural, dicen que se muere es cuando usted le panga la cabeza. Entonces son cosas que Dios utiliza para que nosotros entendamos cada día mejor, pero tenemos que conocer las características del animal. Pero no es como muchos dicen que la culebra andaba en la punta del rabo. No, la culebra siempre andaba así. La culebra como animal. Pero ese es el castigo que Dios le dio a Satanás después que hace caer la primera pareja. Si ya él había pecado arriba y se había traído la tercera parte de los ángeles y se metió al paraíso. Así como vimos los tres árboles, el natural, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, así también vamos a ver hoy esta palabra maravillosa para entenderla. Entonces, ¿qué era el calcañar? Hombre, esos son los ataques. Dice que aquí comienza el plan de Dios y nos muestra el ataque del diablo contra Jesús y su descendencia y la derrota del diablo en la cruz del Calvario a través de Cristo. Le pisó la cabeza y aunque Él nos ataque, pero no puede hacer más nada. Todo está diseñado por Dios para un día se cumpla todo. Entonces tenemos que buscarle orígenes a la palabra. Enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Cuál es la descendencia de Jesús? O Jesús le hiere en la cabeza.
y él ataca, y por eso pone el calcañar es la parte de abajo, el talón, lo que es el pie, esta parte de los pies, y la culebra está en el camino y usted pasa y le tira, usted la puede pisar y lo puede morder, pero la culebra natural, pero es una simbología, tipología de lo que hace Satanás, que te engaña con pensamientos, te engaña con tantas mentiras que él puede tener. Entonces vamos a ver que la preexistencia fue revelada al rey David. ¿De qué? Del plan, de la descendencia, de lo que iba a suceder, dónde iba a encarnarse o dónde iba a nacer Jesús, el verbo hecho carne, en una mujer llamada María, y se iba a venir el ataque contra Jesucristo y contra la descendencia de ellos, de la mujer, y es Cristo, la descendencia, de ahí nace, de ahí venimos nosotros, y el ataque también viene por los hijos del diablo, porque se va a comprobar a través de este tema lo que Satanás está haciendo, y sigue haciendo hasta que Cristo venga. Tendremos ese ataque siempre. Entonces miremos que este plan o la preexistencia se le revela al rey David tantos años, 700, 800 años antes de venir Cristo. Ya estaba la preexistencia de Jesucristo, la descendencia y el diseño que Dios tenía para comenzar la obra que Él comenzó y a lo que Él quiere volver a hacer y a lo que vamos a llegar. Vamos a ver lo que dice el Salmo 2 del 1 al 12. Salmo 2, porque a veces leemos los salmos y de pronto no sabemos a qué se refería o a qué se está refiriendo. Dice el Salmo 2 de David: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, y Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes, amití amonestación, jueces de la tierra. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrá al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén, iglesia. ¿De qué está hablando el Salmo? Está hablando del reino, del rey ungido. Está hablando de Jesús. Mire que todavía Jesús no había venido y ya existía. Por eso hoy vamos a comprobar muchas cosas. ¿Y cómo nos damos cuenta que este salmo es escrito por David? Porque Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos los afirma o nos los confirma. Y vamos a Hechos 4, 25 al 28. Dice: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Eso fue lo que leímos en el Salmo 2, comenzando el primer versículo. Y segundo, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste.
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo está diseñado por Dios. Mire que dice, antes lo dijiste, y está diciendo Lucas lo que dijo Isaías, lo que dijo David en el Salmo 2. ¿A qué se refería ya? Al reino, al rey ungido, al Mesías, y que los pueblos se iban a reunir. Hay muchas preguntas que dicen, ¿y quiénes mataron a Jesús? Aquí está muy claro. Poncio Pilato, Herodes, estaban enemistados y se pusieron de acuerdo, se reconciliaron, y los gentiles y el pueblo de Israel. Exactamente está sucediendo hoy. Se reúnen y hay naciones que ya se están haciendo la paz, y todo eso que se está dando es para cuando venga el día de la guerra o venga el día del Armagedón en el valle de Megiddo, que es la guerra contra el ungido, contra Jesús, y ahí los derrotará. Pero ahora hay una guerra, una persecución contra la iglesia de Jesucristo. ¿Y quiénes están unidos? Los mismos, gentiles, judíos, los gobernantes, los religiosos. Es el mismo plan que comenzó, y hasta que Cristo no venga y deslinde todo esto, no se acaba. Entonces usted no tenga miedo, crea la palabra, que ya esto fue revelado, y desde allá de Génesis ya nos está afirmando qué era lo que iba a pasar después que cayó Adán y Eva. Y mire que Satanás vino a tentar a Jesús y no pudo. Dijo Adán y Jesús, aparece en Romanos. Entonces el primer hombre cayó y entró el pecado y vino la muerte. Pero en el segundo hombre, el segundo Adán, que es Cristo, vino, no pecó y entró la vida eterna a través de todo el que crea en él. Amén, iglesia. Al apóstol Juan, ya vimos que al rey David, tantos años, 700, 800 años antes de venir Cristo, ya él tenía esta confirmación. Y aquí nos lo afirma Lucas, de quién es el Salmo 2 y para quién era el Salmo 2. Y hay gente que se toma la atribución. Dios nos ha dado para que conquistemos las naciones. Eso es únicamente para Cristo. Eso no puede ser usted. Usted tiene que obedecer para ser salvo. Usted no tiene que estar conquistando naciones. El que las va a conquistar es Él, y las va a regir con vara de hierro, y las va a quebrantar y va a hacer lo que Él quiera. Pero déjele todo al Señor Jesucristo. Él es el dueño, Él es el que va a hacer todo. Amén, iglesia. Vamos a Juan 1:1 al 3. Dice la palabra. Todo está diseñado. Hoy usted dirá, hoy voy a entender la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el dueño, Él es el todo, Él es la palabra de Dios. ¿Por qué dice que fue hecho por Él y para Él? Porque Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. El verbo es la palabra, habló, y Jesucristo es la palabra de Dios humanizada. El que no crea eso es un anticristo. El que diga que Jesús no vino y se humanizó, nació de una virgen llamada María, pero que María fue virgen hasta que él nació, después siguió su vida con José y tuvo más hijos, porque la Biblia lo muestra. Tuvo a Judas, pero no Iscariote, tuvo a Simón, tuvo a José y a Jacobo, y mujeres, hijas, hembras, no sé, no registra el nombre, pero busque lo que está en la Biblia. Yo se lo dejo ahí para que usted mismo lo compruebe. Entonces miramos que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Vamos a ver lo que dice el mismo Juan en la primera carta, primera de Juan 5:7 y el versículo 20.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, no dice, mire que no dice el Hijo, ya dice el Verbo, pero ese Verbo se hizo carne y viene a ser Cristo. El Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Más claro no puede quedar. Vamos al versículo 20, de ahí de primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Mire que les prediqué que el entendimiento es el que está embotado para muchos y se los embota Satanás. Satanás dice la palabra que les embota el entendimiento para que no conozcan la palabra. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, iglesia. Revelado al rey David, al apóstol Juan, y autenticado o confirmado por el mismo Jesús de la preexistencia de él, de que él existe antes del mundo, porque él es Dios. Juan 8, 56 al 59. Todo lo tenemos que probar con la Biblia, para que Dios, a través de Jesús y el Espíritu Santo, te pueda dar el entendimiento y pueda salir de dudas que de pronto tienes con la Trinidad de Dios, la pluralidad de Dios. Dice la palabra, Juan 8, 56, para resumirle. Resulta que los judíos, mire lo que hacen los judíos, le hacen preguntas a Jesús para ver si lo hacían caer, pero nunca pudieron. Dice aquí 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso cuando él llama a Moisés, Moisés hace la pregunta. Cuando él lo manda para que fuera al pueblo de Israel. Pero Moisés le dice, y si el pueblo de Israel me pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Qué le digo? Y mire lo que le dice Dios, y por eso es que muchos no entienden la Biblia. En Éxodo 3, 13 al 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, sin mí no puede llegar al Padre. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. El gran yo soy. El mismo Dios. Y ahí nos está confirmando que Él existe antes de que Abraham, antes que el mundo. Entonces, ya vimos que allá en el paraíso se originó algo que se habló del calcañar y la cabeza. Ahora vamos a buscar qué es el calcañar, a qué se refería y qué es la cabeza. Porque a veces leemos y no entendemos. Entonces vamos otra vez al Salmo 41:9, a los Salmos, y es de David otra vez. El mismo David dice al músico principal, Salmo de David. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Si ve que habló allá del calcañar, habló de la simiente,
del diablo y de la simiente de Jesús. Y de Jesús y del diablo. Ahí está la disputa. Entonces es una guerra que viene desde el principio y se va a terminar cuando Jesús venga y levante su iglesia y los extermine, los mande al lago de fuego, a la Trinidad satánica, que es el falso profeta, el anticristo y el diablo, y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Y lo consigue usted en Apocalipsis 20:10 y el versículo 15. Usted lo comprueba ya en casa. Entonces ve lo que dice. ¿Quién era ese hombre? Judas Iscariote. Ese era el que recogía, le dio la bolsa. Yo creo que Jesús dijo, para que se vaya a perder otro, mejor le voy a dar que está perdido ya. Porque este es un diseño que tenemos ya desde el principio y este es el que va a hacer todo esto. Y mire que la concordancia que tiene este salmo nos lleva a Juan 13:18. Juan 13:18. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. Miren, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Quién fue ese? Judas, el que comía pan con él y le dio la confianza, hasta le entregó la bolsa para recoger las ofrendas y tenía unas características Judas: traicionero, hipócrita, ladrón, lo besó para entregarlo, avaricia, tenía avaricia, y por eso hay muchos ávaros hoy en día que trabajan con Satanás, porque es que la avaricia te lleva a olvidarte de Dios y a tener un Dios falso. Entonces vamos a ver, calcañar y cabeza. Los ataques de Satanás representa eso, que fue lo que leímos. Entonces vamos a Mateo 26, 23, 25. Ya antes nos llevó la concordancia, a Juan 13, 18. Pero ahora vamos a Mateo, a buscarle características de quién es el calcañar, qué representaba en aquel entonces el calcañar. Dice la palabra. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según como está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno no le fuera a ese hombre haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. No tenía que señalarlo, ya él sabía. Tú lo has dicho. ¿Por qué otro no le dijo? Sino Judas, porque ese era el que tenía confianza. Ese es el que está hablando, que comía, el que le dio la bolsa. Era un hombre que confiaba en él para que se cumplieran las sagradas escrituras. Por eso usted no se ponga a pelear contra las escrituras. Lo que está diseñado por Dios se tiene que cumplir en el tiempo de él, no en el tiempo tuyo. Mire que fue vendido por plata. Vamos a ir aquí, el mismo Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Lo vendió porque la plata corrompe. Y por eso hay muchos Judas en las iglesias hoy en día. Que ellos lo que predican es plata. El bocado que les metió Satanás es la plata, la avaricia. Por eso tenemos que llevar esto al campo espiritual. ¿Qué nos está hablando la palabra día tras día? Mire que vamos a Lucas 22 del 1 al 6. Vamos a buscarle características y usted se va a dar cuenta. Al que tenía confianza, el que metía la mano, ese es el traicionero. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos lisonjeros también, que actúan como Judas. Lucas 22 del 1 al 6.
Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y ese fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Entonces se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, traicionero. Vamos a ver lo que dice ahí también en el 47-48, versículo 47-48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Cuántos te darán un beso y por detrás dándote una puñalada? Porque así actuó Judas. Y hay muchos Judas. Hay que cuidarse de ese espíritu de Judas. Y no crea que está afuera, está dentro de las iglesias. Y eso es lo que vemos. Y en Juan 12, del 1 al 6. Para que nos quede claro lo de Judas. Juan 12, del 1 al 6. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Por qué le leemos esto? Para que mostrarle que era ladrón. Y hacía creer que era muy bondadoso con los pobres, y así hay muchos que hablan de los pobres, pero no se acuerdan de ellos. Es muy bonito hablar de un púlpito, en una tribuna o donde esté, hablar de los pobres, pero el problema, ¿te acuerdas de los pobres? ¿O más bien le robas a los pobres? Ahí queda ese interrogante. ¿Será que tú o yo le robamos a los pobres? Y vamos a mirar Juan 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Cuando cenaban, ¿quién trabajó ahí? Satanás en una persona, dentro del ministerio, en un apóstol, pero estaba diseñado por Dios para que se cumplieran las Sagradas Escrituras. Jesús lo sabía, si él es Dios, sigue siendo Dios. Y en Juan 13, 26 al 30, respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Siempre Satanás va a operar en las noches, y por eso hay que levantarse temprano a orar, hacer guerra espiritual. Y en el día, a toda hora, estamos en el tiempo de orar sin cesar, para poder combatir las fuerzas del mal. Pero qué maravilla nos está dando aquí la palabra. Pero mire cuál fue el final.
de Judas Iscariote. Después que entregó al maestro, lo traicionó, era un ladrón, tenía cuántas características, y por plata lo vendió. Y es una tipología de José. A José lo vendieron también sus hermanos por 20 monedas, Jesús por 30. Los hermanos no creían en él, los hermanos de Jesús tampoco creían en él. Por eso en cierta ocasión cuando llegó le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús señaló a los discípulos, mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, porque ellos todavía no la estaban haciendo. Pero él los convenció cuando él murió y resucitó, se dieron cuenta y todos sirvieron, se reunían a orar y todos sirvieron en los ministerios que les dio el Espíritu Santo. Vamos a ver el final de Judas. Mateo 27, 3 al 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Si ve cómo paga el diablo paga bien mal al que le sirve. Usted nunca le sirva al diablo, sírvale a Dios, a Jesucristo, que Él es el que nos paga bien todo lo que hagamos y nos reconoce. Entonces el calcañar representa ese Satanás metido a través de Judas y reunió. ¿Qué hizo Judas? Entregó a Jesús, y mire que en el Salmo 2 dice que se reunieron contra Dios y su ungido, y así sucedió. Mire que los planes de Dios están aquí, pero si usted no lee, no le pide al Espíritu Santo, ¿cómo la va a entender? Puede estar hablando locura. Todavía hay gente que dice que Judas se salvó, que Judas se perdió. Si lo representa la Biblia, Caín se perdió, Balán se perdió. Hombres que están registrados aquí, que se perdieron. Esaú. Entonces, ¿qué más vamos a buscar, hombre? Entendamos que Dios tiene planes antes de la fundación del mundo. Todo estaba diseñado por Él y para Él. Entonces, Judas, ¿qué final? Entonces, aquel que se quiera ahorcar, no se ahorque. Arrepiéntase y entréguese a Jesucristo. Porque si se ahorca, toma una determinación en contra de Dios, de quitarse la vida. El que se envenena, el que se mata, no lo haga. Tiene oportunidad ahora que esté vivo, pero después de muerto ya no puedes hacer nada. Hazlo ahora. Si escucha esta palabra, llévala a tu corazón y diga, así como Pablo tuvo esa oportunidad que arrastraba a la iglesia, tuvo en la muerte de Esteban, y Dios, porque era una predestinación, lo escogió a través de Cristo y lo transformó. Así puede hacer hoy con tu vida. Hazlo. Son los planes de Dios. No importa lo que tú hayas hecho. Lo importante es que lo hagas ahora y no vayas a tomar determinaciones absurdas y te vayas ahí al lago de fuego. Amén, iglesia. Todo, mire que dice, todo fue hecho por Jesús y para Jesús. Vamos a ver lo que dice Pablo en Colosenses 1, 15 al 20. Colosenses. Colosenses 1, 15 al 20. Él, se refiere a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean los dominios, sean los principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Mire, estábamos escogidos y él es la cabeza. Tú no tienes por qué buscar a un hombre de cabeza, porque te puede traicionar. Por eso hay muchas iglesias que lo primero, que cuál es tu cobertura y que cuál es tu cabeza. La cobertura es el Espíritu Santo, está en Hechos 20:28, y también usted busca en Isaías 31. Esa es la cobertura, el Espíritu Santo, y la cabeza es Jesucristo, no es ningún hombre. Tantas cosas que viven hablando, pero no leen la Biblia. Por eso muchos caen. Mire, dice, tenga la preeminencia. Eso es antes, pre es antes. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra con las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estaba ya el plan de que Cristo iba a morir en la cruz, de que se iba a levantar el que comía el pan con él, Judas Iscariote, utilizado por Satanás, que se iban a reunir los religiosos, los políticos, los gentiles y el mismo pueblo de Israel, los judíos, contra el ungido, pero que Dios le pisaría la cabeza a Satanás, aunque él mordiera en el calcañar. Creía que había vencido cuando lo mató, y era cuando comenzaba la victoria de Cristo. Y ahí comienza la victoria tuya. Cuando tú mueres para el mundo, mueres para servir a Satanás, y te vuelves servidor de Jesucristo. Pero te comienza la batalla, te dicen loco, te dicen de cuánta cosa, y comienza por familia, comienza por vecino, amigos, se te retiran, hasta el perro del vecino se te levanta en contra del que tú estás siguiendo. Dice en Hebreos, vamos a Hebreos, la carta a los Hebreos, 1:1-4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente que ellos. Amén, iglesia. Todo hecho por él y para él. Él es la palabra de Dios. Dios dijo, hágase esto, y se hizo, y ahí estaba Jesucristo. Ahí estaba la pluralidad de Dios. Allá no dijo, voy a hacer, dijo, hagamos al hombre, y se parecerá a uno de nosotros. Y todavía no quieren creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por eso es que muchos no entienden, porque no leen la palabra. Mira que dice, cuando cae el hombre y le toca a Dios perdonarlos, dicen en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. No dijo yo Jehová, dijo igual a uno de nosotros, la pluralidad siendo el mismo Dios. No se deje confundir, lea la Biblia. Entonces miramos esa parte, ya vimos que la cabeza, Jesucristo, la descendencia, y el calcañar era el diablo, utilizando a Judas y llevándole a que se reuniera y entregándoselo a los sacerdotes, a los
principales, al político, al religioso. Se lo entregó por 30 piezas de plata, que de nada sirvió. Pereció por la traición. Eso le pasa al traicionero, el ladrón. Y por eso el Señor dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y si tú estás robando con la palabra de Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. Arrepiéntete, porque puede ser un Judas. Dejate que te diera el bocado, Satanás, y entrate en la avaricia, y te desviaste de la fe, y entrate en lo que se llama la apostasía. Arrepiéntete si estás ahí, y reconoce esta palabra. Como todo está predestinado, también la herencia para nosotros está predestinada ya. Es una bendición que habiendo casi 8.000 millones de personas en el mundo, tú y yo hayamos sido escogidos para el reino de los cielos. ¿Qué viene a hacer Jesús? A separar las cabras de las ovejas. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo 25, 34. Mateo 25, 34. Aquí está el que le sirvió y el que no le sirvió. Tuve hambre, tuve sed, desnudo. Entonces, para resumirles, miren lo que dice Mateo 25, 34, y aquí le dije la herencia del reino para los que estamos a la derecha. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde a dónde está este plan? Ya lo que he hecho, ya nadie puede cambiar. Lo que he hecho está. Usted crea. Usted no tiene que estar torciendo la palabra, ni estarse con suposiciones o sacando hipótesis, porque a ti se te imagina. No, lo que está aquí, eso es. Ese es un plan perfecto que no echa atrás. Usted ore para que no se pierda. Señor, manténme firme hasta el fin y que me mantenga sano hasta que tú quieras llevarme, y que siempre tenga la actitud de predicar tu palabra como debe de ser. Porque aquí le va a decir: y a los cabritos, que son los de la izquierda, apartaos al fuego eterno. Porque mira lo que dice, que para nosotros, que fuimos los elegidos, escogidos, tenemos grandes bendiciones. ¿Por qué cree que en una de las señales de Mateo 24, 22, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados? Si esto estaba desde antes de la fundación del mundo para nosotros, esta escogencia, alégrese porque los días están siendo acortados, porque se acerca la venida de Cristo cada día más y más. No se entristezca, alégrese porque está dándose cumplimiento totalmente a la palabra que Él diseñó desde antes para sus escogidos. Mire que Dios, Él escucha a sus escogidos, no que Dios escucha a todo mundo. Si usted es hijo del diablo, ¿cómo lo va a escuchar? Si usted no quiere obedecer la palabra. En Lucas 18, 7 al 8, mire lo que dice. Y es lo que se ha perdido. Cada día se cree menos. Por eso él dijo, dejó interrogante: ¿será que cuando vuelva el Hijo de Dios encontrará fe en la tierra? Lucas 18, 7 al 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A dónde está el desvío? En la apostasía está en la fe. Apostatarán de la fe, siguiendo a doctrinas de demonios, y se amontonarán para que le prediquen lo que quieran, maestros que le prediquen lo que ellos quieran oír. Pero dice que no soportarán la sana doctrina. Eso lo vemos hoy a diario. Y en la segunda carta de Timoteo 2:10,
Los escogidos será cortado el tiempo. Él escucha a sus escogidos y estábamos escogidos desde la fundación del mundo. Crea esa palabra, no dude, no se ponga a discutir, crea. Usted no tiene que estar cuestionando vasija de barro, ¿cómo le vas a dar orden al alfarero? Si él lo diseñó así, usted es la última que tiene que creer. Si usted pone a pensar que en la Trinidad, que porque esto, usted no ponga a pensar, crea. Yo creo. Como me pongan esto, me pierdo. Porque hay cosas que todavía no las vas a entender. Son misterios. Según de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén, Jesús. Amén. Mire, soportamos por causa de los escogidos. ¿Para qué vas a soportar por causa del que está ya predestinado? Pero tú le ves las actitudes. Si no acepta a Cristo, se quiere perder, déjelo. Predíquele, pero si no quiere, usted cumple lo que Dios le ha mandado a hacer. Vamos a la primera, es la herencia del reino de Dios. La justificación. Romanos 8, 28 al 34. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No a todo mundo, a los que lo amamos. ¿Te has preguntado, tú amas a Dios? Sí, yo lo amo. ¿Y por qué hace lo que no le agrada a Él? ¿Por qué todavía andas en idolatría, borrachera, fornicaciones, adulterio? Tú no, y que lo amas. Y el que le ama le obedece. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es la primicia y nosotros somos los que seguimos la segunda cosecha. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, iglesia. Cuando usted está aquí, ¿quién contra nosotros? Si verdaderamente tienes a Jesús, ¿quién te acusa? Nada. Si ya el que te debía de acusar ya dejó de acusarte y te salvó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú le crees, te dará todas las cosas. Créale, y también es tu intercesor. Intercede por nosotros. Créalo, no dude más de su salvación. Si lo creíste verdaderamente, estás en el reino de los cielos. Y Él viene y no tienes que salir huyendo el día que Jesús venga. Al contrario, estamos deseosos que venga a buscar su pueblo. Tercero, la sabiduría. Vamos a Primera de Corintios 2, 6 al 16. Primera de Corintios 2, 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Les prediqué que había una sabiduría terrenal, animal y diabólica, y hay una sabiduría que viene de lo alto. Esa es la que debemos tener nosotros. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire que esto es un misterio. Esto que estamos predicando aquí es un misterio. La preexistencia de Cristo. Vivió aquí, murió y resucitó. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. No sé, este es un misterio que lo vas a conocer el día que esté en la presencia de Él. Ahora lo que tenemos es que obedecer. El que obedece es bendecido. Créale a la palabra.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Te has preguntado, será que yo amo de verdad a Dios? Y si yo amo a Dios, ¿por qué no amo a Jesucristo? ¿Por qué no creo en el Espíritu Santo, que es el mismo Dios? Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a entender la Biblia si no tienes al Espíritu Santo? ¿Cómo puedes entender esta palabra si vives en la carne todavía? Y ahora lo vamos a probar quién le sigue. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, está con minúscula, sino el Espíritu con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es una palabra espiritual. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y dice que la espada es la palabra de Dios, que es el Espíritu. La semilla es la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura. ¿Cuánto dirán ese loco que está predicando ahí? Porque ¿qué lo vas a entender tú si andas en la carne y andas con el espíritu del mundo? Anda con el espíritu en minúscula, que es el espíritu del anticristo o el espíritu del hombre. Pero el que anda con el Espíritu Santo entiende esta palabra. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ajá, ¿y cómo hago? Mire, sencillo. Vamos a ver lo que dice la palabra en Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué tú no le pides a Dios que te dé la sabiduría de él? Mientras andes en la sabiduría del mundo, andas en el árbol de la ciencia del bien del mal del que comió Eva y le dio a Adán. Y esa es una sabiduría. En el mundo hay sabios, pero para sus propios conveniencias. Y si ellos fueran sabios con la de Dios, no andarían persiguiendo la iglesia, los príncipes, los gobernantes, los religiosos de este mundo, los gentiles y los mismos judíos, que no han conocido a Dios, no han conocido a Cristo y viven en el espíritu del mundo, o en el espíritu que ellos mismos trajeron, que es el espíritu con el que vive uno. Porque si no tuvieras el espíritu ya te hubieras muerto, pero ese espíritu no está conectado al Espíritu Santo. Y así anduve yo, y andábamos todos los que estamos en la iglesia ahora, que éramos gentiles, y ahora somos la iglesia de Jesucristo. Amén, iglesia. Qué buena claridad nos da el Señor. Cuarto punto, la santificación. Efesios 1, 4 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Bien clara que está la palabra. Efesios, y esta es la santificación. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué le dije de Pablo? Pablo era un blasfemo, estuvo en la muerte de Esteban, perseguía a la iglesia, se reunía con los sacerdotes para que le dieran orden y perseguía a la iglesia. Pero ¿qué hizo Jesús? En el camino a Damasco lo tumbó y quedó ciego 3 días. Y orando, creyó, se bautizó y comenzó el ministerio. ¿Y por qué consideró basura la religión, el judaísmo? Así te va a pasar a ti cuando tú aceptas verdaderamente, cuando aceptes verdaderamente esta palabra. Tú dices, oigan, de yo andaba, era un basurero, no servía. La religión no cambia a nadie. Lo único que cambia a uno es Jesucristo. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es, el cristianismo es un sistema de vida, una buena manera de vivir. El cristianismo es la relación, no religión, relación con Jesucristo, con Dios, con el Espíritu Santo, con la Trinidad de Dios o la pluralidad de Dios. Vamos a la segunda carta de Timoteo 1:9. Dice la bendita palabra de Dios. Leyendo es que nos instruimos. El que lee se autoeduca. Y con el Espíritu Santo más. Según de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó. No dice te salvará. Nos salvó y ya nos llamó. Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén, iglesia. Si vemos preeminencia, preexistencia, un diseño de Dios a través de su Hijo Jesucristo y todo lo que pasó, y ya vimos que es el calcañar la cabeza y todo eso, y nos queda claro. Siéntase seguro si en realidad usted ama y cree en Jesucristo. Siéntase seguro por lo que usted está declarando de verdad. La gente cree que con una oración, porque haga una oración y porque vaya a una iglesia ya se salvó. Cuando hace esa oración tiene que dar otro paso, creer y bautizarse, y otra es obedecer totalmente y apartarse de lo que estaba haciendo, porque ya es una criatura nueva. Porque vas a andar en las mismas andanzas, en la misma que estabas haciendo. Vamos a ver la primera carta de Pedro, 1:1-2. Una escogencia de Pedro que negó a Jesús. Y así como Judas lo traicionó, lo entregó, así estaba Pablo. Estaba Pedro ya diseñado y tenía que entrar al ministerio de Jesús para poder Dios probar que Jesús iba a tolerar, iba a ser moldeado por esos personajes. Tomás no creía y andaba con Jesús. Juan se le recostaba en el hombro y un día dijo que iba a ser como Elías para mandar un rayo y matar a la gente que no le quiso servir. Pero ellos fueron cambiados cuando vieron que Jesús resucitó, que en realidad es verdad lo que estaba diciendo. Y así nos pasa a nosotros cuando creemos esta palabra de verdad. Resucitamos de nuevo y hacemos y cambiamos nuestra vida, hacemos que nuestra vida sea diferente. Primera carta de Pedro 1:1-2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación, en espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Mire, presciencia, la ciencia de Dios, antes lo escogió, ya estaba diseñado. Por eso Jesús oró toda la noche al Padre Celestial y le dio los 12 apóstoles. Pero en esos 12 apóstoles venía
el molde de Jesús. Aceptaran Judas, que sabía Jesús que lo iba a entregar, un Pedro que se le iba a levantar, lo iba a negar, un Tomás que no creía, un Juan que tenía un corazón también que aparentaba, pero era soberbio, porque dijo que iba a mandar un fuego como Elías. Pero todos fueron moldeados, excepto Judas, para que se cumplieran las Sagradas Escrituras. Mire que este es el plan de la preexistencia de Jesús y del plan de Dios. Entonces no se ponga a tirar corriente a de no de tirar. Crea la palabra, obedézcala. Punto. Vamos a ver lo que dice el versículo 14-16 de aquí mismo. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Yo hoy te estoy predicando que yo fui ignorante y hacía eso, pero cuando conocí la verdad, se cayó la ignorancia. Tú hoy, si tumbas la ignorancia, vas a dejar de hacer lo que estás haciendo, y haciendo creer que eres un cristiano, y que porque hiciste la oración de fe, porque vas a una iglesia, eso no te garantiza. ¿Sabes cuándo la gente va a ver que tú eres un cristiano? Cuando tu vida cambia, cuando tu forma de vivir es totalmente diferente a lo que tú hacías antes. Dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Escrito está, sé santo porque yo soy santo. Nadie va a entrar al cielo si no es un santo. Que ahora somos santos que ocasionalmente pecamos. Sí, nos arrepentimos y sufrimos las consecuencias, pero ya no somos aquellos viles pecadores. Dice que todo aquel que practica el pecado, su padre es el diablo. Primera de Juan 3:8, lo encuentra usted. Y para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Pero tienes que dejar que Jesús viva verdaderamente en tu corazón. Y quinta, es la vida eterna. Tito 1:1-4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A ti, tu verdadero Hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén, iglesia. Escogido antes. Entonces, ¿qué se le llama esto? Preexistencia del plan de Dios a través de Jesús. Eso ha sido el tema maravilloso, para que vea que todo está diseñado en la Biblia. Pero la pregunta es, si tú no obedeces, es porque no has creído. Cuando yo creí, obedecí. Porque no es decir, yo soy cristiano sin serlo. Hay que tener un sistema de vida diferente, una forma de vivir totalmente, que no vitupere, que no haya vituperio por causa tuya contra Cristo en tu ministerio. Y sépase que la Biblia tiene misterios que solamente son revelados por el Espíritu Santo al que Él quiere y como Él quiere. Amén, iglesia. Y vamos a ver, después de mirar esto, dice, otros que están predestinados, pero para otra vida. Vamos a buscar la palabra. Vamos, que están predestinados para la bestia. Y vamos a Apocalipsis 13:8-9. Apocalipsis 13:8-9. Dice, y la adoraron todos. ¿De qué está hablando? Del anticristo, porque es presentado como una bestia.
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, predestinados estos también para adorar al anticristo. Y son más que los que van a adorar al anticristo, que los que vamos a adorar a Dios. Porque es un remanente que va a sacar. Y por eso está escrito. Y en Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El último tiempo viene lo que se llama la adoración al anticristo. Y eso es lo que el mundo está esperando. Y nosotros estamos esperando la venida de Cristo, porque somos los que estamos inscritos en el libro de la vida. Y por eso le di los tres árboles: el árbol natural, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, el cual es Jesucristo, y el otro es Satanás, y el árbol normal que hay, que te sirve para muchas cosas, no sirve para tantas cosas, como madera y como árboles frutales. Y concluimos esta palabra: todo en su tiempo será dado. No te desesperes, no te angusties, porque todo será dado en el tiempo que el Señor ha estipulado. Tienes que estar orando, creyendo, siguiendo la palabra día tras día, y no apartarte ni un día, ni un instante de la presencia de Dios. Conclusión: todo en su tiempo. Vamos a Efesios 1, 12 al 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén, iglesia. Nosotros los que esperamos en Cristo. ¿Estás esperando la venida de Cristo o estás esperando la venida del anticristo? ¿Le estás creyendo a la palabra de Dios o le estás creyendo a la palabra de Satanás? ¿Le crees al Espíritu Santo o le crees al espíritu del mundo? ¿A quién le crees? Créale al Espíritu Santo, créale a Jesucristo, al Dios, a ese Dios trino, plural, que nos diseñó a nosotros a imagen y semejanza de Él. Por eso gracias te damos, iglesia, porque atiendes la palabra y la vas a poner en práctica y la vas a enviar a muchos que tienen necesidad de esta palabra y que aprendan cada día más y más. Y se llama la preexistencia del plan de Dios a través de Jesucristo. Y Él existe antes que todo, y por Él fue hecho todo, y para Él, y nosotros somos para Él. Y nadie nos arrebatará de su mano, porque ya Él nos escogió y fuimos para Él, los hijos, los hermanos, los escogidos, para reinar en el milenio y para reinar por los siglos de los siglos, en cielos y tierra nueva en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Ponemos esta palabra en tu presencia, Señor, para que le llegue a muchos, a la iglesia tuya que está por todas partes del mundo, para que sigan diseñando, aprendiendo más y que tengan el diseño, el propósito de Dios en su vida para llevárselos a muchos. También la familia en carne, para que este año sea un año de victoria, donde muchos vengan a tu reino y se aparten del reino de las tinieblas
y quiten de ellos tanta ignorancia de estar adorando cosas que no son Dios, imágenes, está adorando tantas personas que adoran, obstinaciones que son idolatría, avaricia y tantas cosas, Señor. Ayúdales a que se sanen espiritualmente para que venga la sanidad física también. Oramos por los mandatarios y toda institución humana que dice la palabra que debemos de orar y someternos siempre y cuando no nos desvíen del camino de la fe en Jesucristo. Debemos de obedecer y orar porque es lo que tú mandaste, es el mandamiento que tú dejaste a tu iglesia. Que oremos por los huérfanos, las viudas, los enfermos, los médicos. Oremos también por los presos, los enemigos, esos que nos persiguen. Los ponemos hoy en tu presencia y los bendecimos en el nombre de Jesús. Porque el plan tuyo es que nadie se pierda, pero el hombre escoge el camino de perderse, el camino ancho, y desprecia el camino angosto. Coge la puerta ancha y deja la puerta angosta. Señor, sabemos que en tu camino es un camino de rosa, pero con una espina grande, que es la persecución, las tribulaciones, las persecuciones, tantas cosas que se nos vienen encima por amarte y adorarte a ti, porque eso fue lo que hizo Satanás. Dice que se formó la guerra ya en el paraíso, debido al pecado, y comenzó la guerra, y todavía estamos en la guerra. Y por eso cuando usted acepta verdaderamente a Jesús, se le viene el mundo encima, se le vienen todos aquellos que andan en la carne, como le pasaba a Isaac con Ismael. En la carne, el carnal perseguía al espiritual hasta el día de hoy. Pero te damos gracias, Señor, por esta palabra, y la ponemos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor de la gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.